Hola Maru, Hola Ricardo, qué gusto saludarte. igualmente. Vas a ver los premios Oscar. ¿Sabes una cosa? Hoy no podía yo dar crédito que le estaba preguntando a mi marido. Creo, no estoy segura, pero creo que los premios Oscar son hoy, ¿no es verdad? Y me dice, sí, sí son hoy. Estoy tan fuera de onda con los Oscars, lo cual casi nunca me ha pasado en 61 años. Bueno, yo comencé a ver los Óscares a A los partir de que dos. tenía 17 años, no el 2. Pero me pasa muy poco, siempre estoy totalmente viéndolos y cuáles son los premios y esto. Pero hoy X en la vida. Y como siempre, yo no tengo televisión, entonces tengo que buscar un lugar donde ver los Óscares. Y Ujú. ya decidí que no sea casa de nadie, ¿te acuerdas? Sí. Porque me gusta oír los discursos, me gusta oír el programa en inglés, me gusta entender los chistes en el idioma original y cuando la gente está hablando o preguntando, ¿quién es esa? ¿Quién es? Esta ya engordó, mira, no me gustó su vestido, ¿qué dijo? Ah, yo me acuerdo de en esta película. No, mi instinto asesino surge. Y lo que he hecho los últimos, creo que 4 o 5 años, es rentar un cuarto de hotel y que tenga cable donde yo pueda ver los Óscares en inglés. Pero ni siquiera he visto dónde verlos hoy y son dentro de 7 horas. Sí. Pero sí, voy a buscar algo y lo voy a encontrar. Muy bien. Yo creo que nunca he visto la ceremonia en vivo. ¿Siempre Nunca. la ves después o nunca No, la ves? no. A veces veo algún clip o algo cuando La La Land ganó de finta por 2 minutos y luego le dieron el premio a Moonlight. Ese video sí lo vi. Sí. Vi cuando Jorge Drexler, en vez de dar un discurso, cantó su canción porque no habían dejado cantar en vivo. Eh, y ya, pero nunca he visto la ceremonia, creo. O sea, los momentos icónicos del Oscar. Ujú. No, Pero yo estaba disfruto leyendo en todo, algún todo. lugar, la liga de básquetbol, la NBA, está siendo de Ajá, lo más popular que ha sido en toda su historia, ¿no? Pero ajá, muchos analistas de la liga se están cuestionando que este año el rating de los partidos está bajando notoriamente, ¿no? O sea, después de que había tenido una tendencia muy marcada hacia arriba de mayores audiencias para los partidos, este año bajó por no sé cuántos puntos porcentuales, pero no sé, casi ajá. 10% menos personas. Pero las ventas de todo están subiendo mucho más y el análisis más aceptado es que las nuevas generaciones no están muy interesadas en ver tanto las ¿Televisión? transmisiones en vivo, o sea, ven y están Ya. siguiendo las narrativas de la liga, de todo lo que está pasando, pero lo siguen por redes sociales, por comentarios en internet, ven los Ya, videos de los highlights y eso. Ya. ya, es verdad. El mundo está cambiando tan rápido. Yo recuerdo cuando uno de los periódicos locales me fue a vender publicidad en su periódico digital. Me acuerdo, estaba comenzando esto y era una fortuna lo que cobraban. Y yo ya había descubierto que por tener la audiencia y por tener el nicho que tengo en Cookies by Maru de madres de niños chicos, mi red de Facebook se había disparado así a las miles de personas que nos seguían. Entonces fue en ese momento, te estoy hablando hace como 15 años, como 12 años, que yo le cuestioné a la chica que estaba vendiendo publicidad. Le digo, ¿y cómo voy a pagar estas decenas de miles de pesos si desde mi página de Facebook yo ya llego a mi audiencia? Y me asombra ver que mucha gente como que no se ha dado cuenta de esto
Y siguen cobrando. ¿Cuánto cobraron ahorita los anuncios del Super Bowl para aparecer en la televisión? Me imagino que chorros, ¿no? Entonces, pero definitivamente que sí está cambiando, como tú dices. Ya no son los mismos medios. Y es que cambia tan rápido que ni cuenta se da la gente, yo creo. Sí, o nos quedamos con la idea de cómo, de que va a cambiar de la misma manera que cambió como lo vimos previamente. Y no, está cambiando de nuevas maneras. Pero bueno, ¿cuál es tu película favorita para que gane? Me gustaría muchísimo que gane Érase una vez en Hollywood, porque creo que fue la que más disfruté. O sea, me gustaron muchas, no he visto todas, pero de las que vi que están nominadas, Mujercitas, Parásitos, yo no me acuerdo cuál más, está Jojo Rabbit. Fue Ya no me muy, acuerdo. muy buen año de películas, la Sí, verdad. sí. Hay Sí. un podcastero que me gusta mucho, que por cierto acaba de vender su empresa de podcast a Spotify por una cifra no reportada de varios cientos millones de dólares. Así Pero vamos a bueno, ser nosotros. sí, Bill Simmons y nosotros. Pero Bill Simmons cuando habla de películas, dice que siempre es interesante pensar en que sería bueno tener un Oscar 5 años después, ¿no? O sea, después de 5 años, ¿cuál es la película que estamos pensando que fue la mejor película de hace Está 5 años? Porque como que interesante eso. un poco fuera de la narrativa del momento, de lo que está pasando, que muchas veces se queda en como el momentum que van teniendo las películas en las diferentes entregas de premios, ¿no? O sea, ahorita 1917, Sam Mendes es para muchos la favorita a ganar. En gran parte porque ganó en los BAFTAs y en los Globos de Oro, ¿no? O sea, es porque eso va siguiendo y ya ahorita en la era del internet nadie quiere votar por la película ¿Sabes que... una cosa? Esa y Joker son las únicas dos que no he visto. Ya vi Ford y Ferrari, ya vi Una vez en Hollywood, Parásitos, El Irlandés, Mujercitas, Jojo Rabbit, Historia de un matrimonio. Todas las vi, excelentes, todas, no hubo ninguna que me... Pero las películas de guerra me dan un poquito. Y ya vi qué es lo de la guerra, lo que me molesta. La falta de presencia femenina fuerte y distintiva. Entonces, esas películas me dan... en las listas las dejo de último. Hay una... Creo que lo platicamos cuando salió, pero Peter Jackson, el director de El Señor de los Anillos, sacó el año pasado, a mediados del año, una película, un documental que es They Shall Not Grow Old, ellos no van a poder envejecer, que es un documental que hizo usando puro material digital reconstruido sobre la Primera Guerra Mundial y recolorizaron las imágenes y contrataron a gente para que hiciera lectura de labios e imitara los acentos según el uniforme que tenían para que fuera súper exacto, como si estuvieras viendo del momento, ¿no? Y te lleva al lugar y creo que es un buena... si tienen curiosidad de 1917, que creo que está bastante... está muy buena, a mí O sea, me sí, gustó todo el mucho. mundo dice que es una maravilla, todo el mundo dice que es una maravilla, nada más como, yo creo que hoy en la tarde me voy a llevar a verla, para después de grabar. Sí, creo que muchas veces, en todo, ¿no? O sea, pero pasa en estas entregas de premios, las películas se tienden a volverse en la descripción de una línea de lo que son, ¿no? Y escuchamos, sí, 1917, la película de guerra que está hecha como en una sola toma. Ya. Y creo que sí, o sea, de cierto modo puede parecer un ejercicio en técnico. Estás muy impresionante, el director de fotografías, Roger Deakins, que ha hecho muchísimas películas excelentes con los hermanos Coen y antes con Sam Mendes también. Pero creo que está muy... funciona. O sea, no es solo un show, no es un gimmick, como dirían. Está bien armada, está interesante. Las actuaciones están muy buenas. Creo que los actores que hacen de los dos soldados principales son buenísimos, los dos. Entonces, vale la pena.
Bueno, está bien, le voy a dar su chance. Hoy mi marido está trabajando fuera de Mérida, estoy solita, así que terminando de grabar Padrecito me lanzo al cine para verla. Muy bien. Y así llegar a la academia ya con todas. Me va a faltar una. Le va a faltar Joker, pero no la tenemos que ver. Joker, pero jamás la voy a ver, ya lo decidí y no me interesa. Ya, la vio suficiente gente. O sea, así es, tiene mucho valor y qué bueno, pero no, esas son cosas que no fueron hechas para mí. Pero qué padre que estamos hablando de los Óscares, porque, o de los Oscars, ya me dijeron que no se dicen Óscares, sino Óscars, porque hoy en la mañana, en la caminata mañanera, estaba escuchando a Terry Gross en su podcast Fresh Air, donde hablaba de este documental nominado precisamente a los Óscares de este año, que se llama American Factory. Tú ya sabes de qué estoy hablando. Sí, nunca he visto, no he visto el documental todavía, pero sí he escuchado de él. Se ha vuelto muy famoso porque primero la productora que lo hizo es la productora que compraron Michelle y Barack Obama. Entonces, y es muy chistoso, ¿no? Porque estaba leyendo en las redes de las líneas demócratas, que son las que yo sigo, de que, o sea, para colmo de la maravilla de Obama, que era, además, está postulado a un Oscar como productor. No sé si él está postulado, pero la película que su productora hizo, sí. Y en esta mañana estaban entrevistando al matrimonio de directores que la hizo, que se llaman Steven Bogart y Julia Reichert. No sé si tú habías escuchado hablar de ellos antes, No. Pero decía Terry Gross que es la pareja ideal para haber hecho esta película, porque hablan de una fábrica que les queda a unas cuantas millas de su casa. Ellos viven en Ohio y hace algunos años cerró una planta de la General Motors allá, lo cual trajo, tremendas desgracias a toda una comunidad que pues tenía esos trabajos divinos de sindicalizados, donde un trabajador promedio ganaba $28 la hora. Y de repente, por todas las circunstancias globales, cierra la fábrica y toda la gente se queda sin trabajo, empiezan a perder sus casas, empiezan a ver qué es lo que podían hacer, donde solamente habían trabajos como, no sé, en la distribuidora de Payless Shoes o haciendo hamburguesitas o trabajos, ya sabes, como de $7 la hora y todo. Y por eso, años después, cuando un billonario chino anuncia que va a abrir una fábrica para hacer cristal templado para las fábricas de automóviles que están allá cerca, pues todo el mundo se queda súper feliz, porque este magnate chino hace un cálculo de que los salarios en China han estado subiendo, los salarios en Estados Unidos han estado bajando, y la misma General Motors le propone que en vez de que estén fabricando en China este cristal y lo envíen hasta Estados Unidos, pues que lo hagan allá en el patio de su casa y que les quede todo súper cerca. Y entonces todo el mundo está feliz porque parece un gana, 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 gana. Los trabajadores, los chinos, los que hacen autos, todo es felicidad. Y abren la fábrica y empieza el choque cultural brutal de los estilos gerenciales de los chinos a lo que estaban acostumbrados los americanos, y la sorpresa del management chino de que estos americanos pues son respondones, no siguen la línea. Y bueno, yo tampoco he visto el documental, creo que tú tienes muchas más posibilidades de verlo cerca porque
allá en el primer mundo se pasan esos documentales maravillosos. Pero creo que sí, es una producción de Netflix, ¿no? Ándale, creo que está en Netflix, tienes toda la razón, ahorita se me acaba de ocurrir, entonces hay que verla, pero de lo que hablan estos directores es de todas estas circunstancias de choque, porque dicen aquí en China, el jefe dice tienes que trabajar 6 días, tienes que trabajar 7 días, y pues nadie lo cuestiona. Y dice, aquí en Estados Unidos, nosotros hemos luchado para tener jornadas laborales de 8 horas, descanso el fin de semana. Si un trabajador no le parece algo, se le para enfrente a su supervisor y le dice, pues a mí no me parece, yo tengo una mejor idea, etcétera. En ese momento, Ricardo, cuando yo los escuchaba, pensé que en México estamos más o menos como colocados en medio de estas dos posturas. Y también me di cuenta de que mucho del estilo gerencial que yo traje a Cookies hace 25 años, pues lo traje de lo que yo aprendí trabajando en Canadá, con tanta consideración a los trabajadores. No aprendí liderazgo o una educación empresarial, o trabajé en empresas aquí en México. La verdad, trabajé en negocios chiquitos cuando yo era una adolescente, pero el verdadero trabajo de adulta pues fue en Canadá, donde entras y a las 2 horas ya tienes tu descanso para el café, y a las 2 horas ya tienes tu media hora para la comida, ya hay una consideración brutal, y si te quedas 15 minutos más, se te pagan al doble, y no sé cuántas cosas más. Y pues sabiendo que México no era exactamente así, como que sí vine a más o menos a poner la empresa de este lugar. Y la verdad me puse a reflexionar que es un poco triste que parezca que el capitalismo brutal está ganando. Si ahorita los trabajadores americanos se van a quedar sin estos trabajos y van a venir empresarios de China o de otros países que están acostumbrados a que el trabajador trabaje horas extras, se mate, no cuestione y todas estas cosas, que es uno de los males con los que hemos peleado en México, pues qué horror que no estemos avanzando, sino que estemos en retroceso. No siempre, también hay la idea, ¿no?, de Suecia, de que la semana laboral de 4 horas y la jornada laboral de 6 horas, pero como que es no sé, como que es un despapalle de estilos de trabajar que son un poco confusos, no sé. Sí, me puse a pensar muchas cosas. El verano de hace 2 años, la empresa en la que estaba trabajando, Lesara, tenía una oficina en el sureste de China, en Guangzhou, y fui a pasar el verano, 4 meses, y el proyecto en el que estaba trabajando era abrir una nueva oficina ahí, ¿no? Con un nuevo equipo y todo. Y a mí siempre me llama muchísimo la atención la manera en la que el gerente que escogimos para este nuevo departamento, en una ubicación aparte y todo, cómo él manejaba a su equipo de trabajo, la manera de administrar y todo. Porque si se habían atrasado en algo porque alguna parte del proceso no estaba lista cuando ellos estaban listos para trabajar y tenían que esperar, y de pronto les llegaba un bloque de trabajo muy grande, él les decía a ellos ese mismo día, pues ni modo, hoy tenemos que trabajar horas extra hasta terminarlo. Y nadie decía, y se quedaban y trabajaban hasta las 2 de la mañana. Les avisaba a las 3 de la tarde, ni modo, hoy nos quedamos un poco más. Pero ese poco más eran 8 horas más. No, pero te voy a decir una cosa, en México pasa eso muchísimo.
Que no lo hayamos sentido ni tú ni yo, Sí. pero sí pasa. Fíjate que ahorita estamos en un proceso de contratación y ayer, por muchas historias que tardaría yo en contarte, estaba yo sentada con 20 candidatos mientras esperaban a ser entrevistados por mi gente. Y hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de algunas personas que habían sido supervisores en lugares donde tenían que quedarse hasta jornadas de 16 horas, sin descansar el domingo, sin hacer cosas. Pero no vais a creer que una persona me lo dijo, muchas. Entonces, sí es un poco como de shock a la hora de ver lo que la gente soporta y comenzó la discusión, ¿no? De por qué hay jefes tan desconsiderados y por qué hay supervisores tan frescos. Y yo decía que porque la gente lo aguanta, porque en realidad algo nos condiciona a cierto tipo de trabajador que nos hace pensar que como es el jefe, tengo que aguantar estas cosas. Y de esto hablaban los directores en la entrevista. Decía, el trabajador chino no cuestiona. Las órdenes de su gerente son órdenes así como de Dios. No llegamos a ese extremo en México, pero sí hay mucha gente que tiene que aguantar, no tiene, que quiere aguantar malos tratos. Yo estoy de acuerdo que China y México no es lo mismo. Yo no quiero ni imaginar lo que le van a hacer a un trabajador que se le ponga al brinco a su gerente y le diga, pues no, chulo, ya terminé a las 8 y ya me voy. No pasaría tanto en México. Pero sí es una cosa que da miedo. Te voy a decir qué es lo que me dio miedo. El estar tan desconectada de lo que es estas formas de llevar a la gente, haciendo responsables tanto al líder como al trabajador, porque hasta cierto punto yo creo que hay una como complicidad de esto, ¿no? Estoy hablando de nuestro país, no estoy hablando de China. Y muchas cosas, ¿no? Como dicen que al principio de las jornadas cantan himnos que alaban a China y a la fábrica, y como hacen cristales, pues hablan, además con canciones escritas por el millonario que fundó la fábrica, que hablan de la transparencia, haciendo la alusión a los cristales que hacen y todo esto. Y encantados, ¿eh? Nadie hace alguna cara de sarcasmo o burlita o algo. Todos absolutamente orgullosos de su fábrica y agradecidos. Uh-huh. Y cuando en la fiesta de fin de año le dijeron a los americanos, ya estando en Estados Unidos con esta fábrica, ustedes también tienen que hacer algo similar. Bueno, imagínate la confusión, ¿no? Nosotros tenemos porque tenían que actuar y cantar una fiesta para festejar el año, tal y como lo habían visto algunos de ellos que llevaban a China, tal y como lo habían visto en China. Y que la única canción que se sabían todos para cantar en karaoke era la de Village People, YMCA, y fue la única que cantaron, y todos los chinos trabajadores corearon felices porque es una canción que se conoce en muchas partes. Pero todo esto se muestra en la película, y te juro que me acabas de dar una gran felicidad recordándome que está en Netflix, porque la voy a ir a ver hoy también. Sí, pero creo que estaría interesante revisar cómo es, o sea, está un poco complicado, pero creo que muchas veces cuando vemos en documentales o leemos reportajes sobre cómo es el estilo de administración en China, uh-huh, tendemos a ver el de estas empresas de, pues, fábricas, ¿no? De manufactura muy grandes, donde uh-huh, el estilo tiende a ser muy diferente. Yo lo que vi en mi experiencia ahí es que hay una disposición a aceptar más fácil qué
personas arriba en la jerarquía de la empresa tienen una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo y que por eso las decisiones que tal vez que tomen puede ser que no tengan sentido para las personas que están abajo, ¿no? Y creo que eso se refleja mucho por pues todo el contexto cultural, ¿no? O sea, tú vives en China con 1.8 billones de personas. Las personas que están en el gobierno tienen una perspectiva en orden de magnitud mucho más grande de lo que estamos acostumbrados a que las personas del gobierno de otras partes tengan la visión al respecto, ¿no? Entonces, A ver, dame un ejemplo. Cuando alguien del gobierno de China menciona algo de proyecto de infraestructura o algo, está tomando esa decisión basada en los datos que tienen de 20 millones de personas para una ciudad. Entonces, obviamente, la persona que puede tener el acceso a esta información y todo, no es tan fácil que, o sea, por ejemplo, en una ciudad en México, que alguien tome una decisión que afecte directamente a 20 millones de personas a nivel municipal, pues no pasa, ¿no? Porque solo la Ciudad de México tiene esa cantidad de personas, ¿no? Sí, ya te entendí. Entonces, en general, la idea de que las personas arriba están viendo a una escala muchísimo más grande, lo viven en China al día a día, ¿no? Entonces creo que por eso es un factor entre muchísimos que siento que juega en la parte de la industria de la manufactura en específico, ¿no? Creo que tienes razón, o sea, no se puede juzgar desde nuestra plataforma, desde lo que sabemos y cómo vivimos y cómo es el gobierno aquí y demográficamente de qué tamaño somos. Es muy, muy diferente. Pero, digo, no deja de ser choqueante. Sí, claro. Pero también tenemos que tener en cuenta que sigue siendo un país comunista donde pues no hay no va a haber también tanta voz que les reclame, aunque como tú dices, pero ese es el principio que nos lleva al fin, ¿no? Es una especie de paternalismo, ¿no? Yo aquí en el gobierno tengo toda la información, yo sé qué es lo que conviene, yo sé es cómo se debería de hacer, hazme caso, no sé, es muy, muy complejo esto. Sí. Otra película que salió el año pasado, The Farewell, La Despedida, creo que fue de mis películas favoritas del año pasado. Esa sí no la vi, cuéntalo. Está basada en la vida de la directora y escritora de la película, Lulu Wang, que se entera, ella vive en Estados Unidos, se mudó con su familia desde muy chica, y se entera que su abuela fue diagnosticada de cáncer y la familia decide no decirle a la abuela el diagnóstico. Okay. Para que ella continúe su vida sin saber el diagnóstico que tiene, ¿no? La película pues toca muchísimos aspectos igual de este choque cultural. Creo que Estados Unidos y China en muchas partes se paran en polos opuestos, pero eso hace que esté muy interesante en los que coinciden, ¿no? Y habla mucho sobre identidad, sobre familia y todo. Pero está muy interesante igual escuchar a la directora hablar de la producción de la película, ¿no? Porque la película está hecha parte en Estados Unidos, parte en China, y ella habla de sí, o sea, de llegar y tener que acostumbrarse a un estilo de trabajo totalmente diferente, ¿no? O sea, porque decía que ella tenía que ser mucho más cuidadosa de lo que decía en China sobre lo que ella quería hacer, porque, por ejemplo, iban a ver el lugar donde iban a grabar algo y decía, es que ese árbol no sé si me convence, y se giraba y empezaba a ver otra cosa. Y cuando regresaba, alguien ya tenía una hacha y estaba cortando el árbol. Y decía, ¿pero qué estás haciendo? Es que tú dijiste que no querías el árbol allá. Wow. Y lo contrastaba a ella con Estados Unidos, que le decía a alguien, sí, no, o sea, no, a mí me tienes que hablar me gusta ese árbol. con el de arriba del de arriba, y la unión no deja que haga tal y tal cosa, pero al mismo tiempo le hablaban por el primer nombre en Estados Unidos, ella era Lulu, y en China ella era directora Wang. Entonces, que esta de cómo va, en una parte es mucho más casual y en otra parte es mucho más formal en el mismo país, está interesante. Y en el mismo país nosotros igual tenemos ese tipo de situaciones, ¿no?
porque somos un país de clases. Y de repente ves que un tipo de trabajador no le da ninguna dificultad llamarte por tu primer nombre, y a otro tipo de trabajador sí. O sea, en mi caso, doña Maru o la señora Medina o algo así, ¿no? Y es verdad, eso es una de las cosas que cuando trabajé en Canadá a mí me choqueó, porque la dueña de la panadería donde yo trabajaba, mi tercer trabajo, donde aprendí tanto y recibí la primera promoción, la señora se llamaba Helen Redpath y yo le llamaba Mrs. Redpath, que era una cosa horrible de difícil, y ella siempre insistía, llámame Helen, y yo es que no podía. Y ahorita recuerdo cuando la gente me dice doña Maru y les digo, por favor, llámame Maru. Sí, ya sé que estoy vieja, pero llámame Maru, porque quiero aclarar a los que nos escuchan fuera de Mérida que muchas gentes cuando le dices don Manuel o don Ricardo te responden, no me digas así, me hace sentir viejo. Y por eso yo me adelanto y digo, sí sé que estoy vieja, pero llámame de mi primer nombre porque la comunicación es mucho más fácil y fluida. Y a mucha gente, algún tipo de trabajador, sobre todo si es muy joven o sobre todo si viene de una zona rural, se le hace absurdamente difícil. A los nuevos, o sea, ya la gente que trabaja conmigo desde hace tiempo, no. Pero cómo desde allá comienzan las diferentes formas en que trabajamos. Porque si yo le llamo a alguien don o señor, es porque de entrada lo estoy viendo como alguien que está totalmente superior a mí. Y que a lo mejor voy a tener que obedecer incondicionalmente. Mientras que con Maru puedo dialogar y puedo hablar, pero con doña Maru tal vez no. Eso, regresando de Canadá, fue una de las cosas que yo traje a donde trabajaba, que por favor la gente me hablara de primer nombre para que podamos hablar bien, ¿no? Pero sí hay esa cierta respeto por la autoridad de parte de un sector de trabajadores de nuestro México. Por el otro lado, hay otro sector, mis reyes, fifís, diría AMLO, muchos jóvenes que no solamente te llaman de primer nombre, lo cual no tengo ningún problema, como acabo de decir, pero sí de repente para mi forma de ser, se pasan un poquitito. Tiene que ver definitivamente con mi educación, mi edad, etc. Pero allá está ese como que equilibrio de toda la cultura y las formas en que somos, porque en el mismo México no actuamos de igual manera en las relaciones laborales. Y una de las cosas que más trauma a la gente que entra al salón de iniciadores es algo que acabo de poner, esta frase de Land que dice, la cortesía es el veneno de la colaboración. Porque a mí me mata eso de doña Maru, y estoy hablando de la colaboración, y cuando Land dice colaboración, dice trabajo, ¿sí? Entonces, cuando la gente le da muchas vueltas a llamarte con títulos o títulos académicos, o cuando tú como jefe, para caer bien, para no sonar tan agresivo, le dices a tu subordinado, por favorcito, cuando tengas tiempo, no seas malito, todas esas cosas culturales de Yucatán, no sé si estén en otro lugar, es mi experiencia que estorban muchísimo al colaborar. Y no sabes, es de las cosas que más discuto con los alumnos, porque no están de acuerdo. Dicen que es muy importante, y esto es una cosa
totalmente mexicana, es muy importante la cortesía. Y por eso, seguramente lo has leído y lo has visto. Yo me acuerdo que lo leí en un libro, ¿no? El choque, cuando llegan los norteamericanos a poner sus fábricas en México y comienzan a trabajar, y entonces llegan con sus iguales, con sus socios, y como no les preguntan ¿cómo está tu familia? ¿Y cómo está tu mujer? ¿Y qué me cuentan de tus hijos? Pues son percibidos como gente grosera, que no le importa, que frías, que no se pueden trabajar, porque para nosotros es muy importante. No debo decir para nosotros, yo detesto esa forma de trabajar. Está interesante que menciones que hables de la cortesía en ambas direcciones, ¿no? O sea, tanto que te digan don, ingeniero, lo que sea, pero también el por favorcito, ¿no? Sí. No lo había integrado ambas. No lo habías ponderado. Sí, y tiene mucho sentido, y no creo que sea algo solo de México, creo que aplica en todas partes. Creo que es algo que para ti y para mí sentimos que es el modo de colaborar que funciona mejor, porque nos ha funcionado y porque así crecimos tal vez con esta manera. Pero sí... a mí no me gusta decir por favorcito, precisamente por lo que soy criticada y atacada, es porque doy órdenes muy directas. Tráeme esto, por favor. Sí digo por favor, pero no seas malita, te molesto, o sea, para nada, es muy ta. Y por eso, no ahora, pero cuando he tenido o amigos, cuando cometí el error de contratar o amigos o hermanos, ellos me decían, oye, pero no en ese tono, pero no me hables así. Oye, pero la jefa, entonces me acuerdo que me hervía la sangre. Y fue de las cosas que dije, no, yo no puedo tener aquí a gente cercana. Pero me está, como dirías tú, me está cayendo un 20 grande. ¿Sí? O sea, al poner las dos partes en el mismo punto, ¿no? Porque es algo que uno pensaría que son dos puntos que alguien ve como fuerte y como suave, por así decir. O sea, esa persona que dice que solo quieren que le hablen de primer nombre, como tú dices, como a mí también me gustaba cuando tenía Cairo. Yo era Ricardo, nadie me... Igual, porque... Don Ricardo. Circunstancias, no pegaba. De todos modos, ¿no? Pero, o sea, como un ambiente más casual de trabajo en cómo se comunicaban a mí como persona. Pero las direcciones y las instrucciones de trabajo fluían... de manera más concisa, ¿no? Que tiende a verse como algo más frío, directo, como tú dices, ¿no? Pero me gusta que lo pongas en en la misma línea, porque eso es, o sea, es parte del mismo enfoque a trabajar, que es sobre, o sea, remover esas cortesías innecesarias, ¿no? O sea, estamos aquí para colaborar, y lo mismo que algunas personas sienten como demasiado suave o amiguero decir que te llamen por el primer nombre, va de la misma mano con esas mismas personas que critican, que están diciendo que es muy rudo y directo, ¿no? Y creo que muchas veces las personas cuando hablan sobre eso, pocas veces hablan de las dos cosas al mismo momento y no les cae el 20 de que, oye, pero ayer estaba diciendo que mi jefa era muy directa y hoy estoy diciendo que es muy amiguera. Y como... Sí, que es buena onda, entonces, ¿cuál es? Y todas esas cosas creo que es interesante hablarlas, discutirlas en el entorno de grupos, de juntas. O sea, ¿por qué nos comunicamos como nos comunicamos, no? Te aseguro que es algo de lo que hemos hablado muchísimo. Hay una anécdota muy famosa. Una vez una chica entró a trabajar, excelente chiquita, entró en el puesto de asistente de Carla Romero, nuestra directora. Y una vez Carla le pidió, por favor, comunícame con Maru. Y estaba en la oficina, ella rodeada de pues todo el personal, Nadia, Ana, Cindy. Y Maye, que así se llama esta chica, marca, yo contesto y veo que es Maye, le digo, ¿qué pasó, Maye? Y ella me pregunta,
hola Maru, ¿cómo estás? Y cuenta Nadia que todas las 5 que estaban alrededor de ella como que se paralizaron porque había cometido un faux pas empresarial al preguntarme que cómo estaba yo. Y me da mucha risa esto, ¿no? Porque el diálogo al que estamos acostumbrados en el trabajo es, ¿qué pasó, Nadia? Fíjate que no nos preguntamos que cómo estamos, porque entonces sí, le quitaríamos como un 20% de tiempo productivo a todas nuestras interacciones. Pero esto es algo que sí, ya se habló, bromeamos de esto, lo hablamos, etcétera. Todo mi personal me dice Maru, y la verdad es algo que ya está muy, muy establecido. No sé qué tanto esté establecido en otras empresas, pero sería interesante ver esto, ¿no? Mirar a nuestro grupo y cuestionar cómo es que nos estamos comunicando y cómo es que nos estamos comunicando a los diferentes niveles. Porque desde los técnicos, que son los panaderos, los choferes, los ayudantes, los cookie kids, hasta dirección general, todo el mundo me dice Maru. Digo, no tiene una cosa de, ay, mira qué buena gente soy, ¿no? Sino que es una línea de comunicación que es única y que es directa y que es para todos. Sí, y creo que sí es importante, como siempre recalcar, creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero pensar en que esta no es una instrucción que para todos los que tienen una empresa que les digan funcione, así lo deben de persona, hacer, ¿no? Sí, Claro, ¿no? O sea, creo que depende de todo, pero lo importante es cuestionar, ¿no? O sea, cuál es la manera, tener consistencia, ¿no? Porque al final lo que quieres es que el trabajo funcione y funcione bien y las personas funcionen bien. Y creo que si estás mandando mensajes contradictorios porque no tienes un acercamiento que te hayas cuestionado y establecido, hace más difícil la colaboración, ¿no? Entonces, sea cual sea, pero ser consistente creo que es lo más importante. Así es. No, muchas cosas para ponderar y para observar y sobre todo para conversar en nuestras empresas a partir de esta idea de American Factory, que debemos de ver todos en Tenemos que ver Netflix. primero. Es que he oído muchísimo acerca de ella, pero no la he visto, no había caído en cuenta que está en Netflix. Así que va a ser mucho más fácil verla. Hoy de tarea, American Factory, The Farewell, 1917, They Shall Not Grow Old. O sea, que pasen el fin de semana viendo películas, por favor. Así lo vamos a hacer. Muchas gracias por tu plática, Ricardo. Nos hablamos pronto. Hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.